Dios es un Dios de orden y todo nos llevará a su propósito, no a nuestro propósito. El perdón es el poder ir y no volver a pecar. Bienvenidos a nuestros hermanos aquí en el auditorio. Vamos a iniciar con esta palabra, por lo cual les invito a que tengan sus Biblias a la mano, que puedan tener la palabra, porque es importante que podamos ver cada uno de los versículos que están allí escritos. Eso es lo que nos transforma, eso es lo que nos cambia y lo que nos hace diferentes. Sin duda es su palabra. Dice que es como pan, que es como agua, que nos limpia nuestras vestiduras, para que en este mundo, el cual está caído y está lleno de pecado, solo su palabra nos puede limpiar y nos puede purificar. Es como ese espejo que nos refleja nuestra condición, nuestra forma humana de cómo vivimos, cómo actuamos, cuál es nuestra conducta, cuáles son nuestras palabras. Y el Mesías, nuestro Señor, quiere hacer cambios en nuestras vidas. Es importante que a partir de este momento tengas en el pensamiento que el Señor quiere hacer cambios en tu vida. Quiere hacer cambios en cada uno de nosotros. Quiere que encontremos esa plenitud que solo Él nos puede dar. ¿Cómo vamos a descubrirlo? Pues bueno, con el mejor fundamento que tenemos, la palabra del Eterno, que está escrita aquí en este libro que compende sus 66 libros, en el cual Él nos estará hablando y diciéndonos qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Así que vamos a prepararnos, y para iniciar este tiempo quiero que abramos nuestras Biblias allí en el capítulo 12 del Génesis, el cual nos va a hablar acerca del llamado que tuvo un hombre que creyó en Dios, que tuvo fe y que no cuestionó ese llamado, sino todo lo contrario, fue obediente al llamado del Eterno. Y ese hombre se llama Abraham. Algunos lo conocen como el padre Abraham, el patriarca Abraham, Abraham el hebreo y otros nombres que podemos mencionar. Pero hoy queremos centrarnos en este hombre que su principal obediencia fue hacer caso al llamado de Dios. No fue fácil para que él atendiera este llamado, sino todo lo contrario. Se le dificultó, como seguramente a muchos de nosotros se nos dificulta ser obedientes a ese llamado que Él nos está haciendo. Creo que todos los que estamos en este auditorio y también muchos de los que nos están viendo, tenemos conciencia de que Dios nos ha llamado y nos llamó en este tiempo para que conociéramos su amor, le conociéramos a Él a través de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Es por medio de Jesús que tenemos entrada, dice la Escritura, al Padre. Él es nuestro mediador entre el hombre y Dios. No hay otro mediador en este mundo, dice la palabra, sino solo Jesucristo hombre. Ese personaje histórico y que por supuesto también es hoy el compendio, la parte fundamental de nuestra fe. Por medio de él, Dios reveló su amor, su misericordia, su mensaje y también nos extendió un llamado así como lo hizo con sus apóstoles, con sus discípulos. Hoy ese llamado nos los hace a nosotros, a toda criatura, dice. Uno de los mandatos que le dio Jesús a sus discípulos es: vayan a todo el mundo y enseñen a toda criatura este mensaje del Evangelio. Un evangelio que está escrito por mucho tiempo atrás, el Evangelio eterno, su palabra ya inspirada y puesta en corazones y en mentes de cada uno de los seres humanos. Hoy su palabra es reveladora y nos enseña que Él seguirá insistiendo en llamarnos. Sé que a cada uno de los que están aquí y de los que nos están viendo, Dios nos ha llamado. Él nos llamó.
La pregunta que hay que hacerse: ¿hemos hecho caso al llamado de Dios? ¿O hemos hecho todo lo contrario? Hemos decidido endurecer nuestro corazón. En la escuela del discipulado veíamos acerca de cómo Faraón se resistía a ser obediente a la voz de Dios. Dice la Escritura que endureció su corazón. Y es posible que muchos de los que estamos aquí seamos duros en nuestros corazones y estemos persistiendo en la necedad. No queremos escuchar la voz de Dios, no queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro parecer creemos tener algo mayor que lo que Dios nos está pidiendo. ¿Acaso nos creeremos dioses? ¿Será que hay algo mayor? ¿Hay decisiones mayores? ¿Tenemos un conocimiento superior al que Dios hoy nos está llamando? ¿Al que Dios ya presentó de antemano en su palabra? ¿Podremos tener ahora sí que esa capacidad? ¿Podremos actuar con ese orgullo de decir que podemos saber más que Dios? Yo creo que no. Yo creo que no. Nuestras capacidades son limitadas y están todavía muy por debajo de lo que es la manifestación de Dios y de lo que Dios ya tiene de antemano planeado. Dice que Él conoce pasado, presente y futuro. ¿Usted conoce el futuro? Yo creo que no. Yo no puedo conocer el futuro. Puedo recordar mi pasado y puedo estar viviendo mi presente, pero no el futuro. No podemos conocer el futuro, solo Dios lo sabe. Entonces, en base a eso, reconociendo que Él es Dios, que Él es eterno y que está por encima de nosotros, es que este tema del llamado va a empezar a tomar entendimiento, va a cobrar sentido en nuestras vidas, porque primero tenemos que reconocerle a Él, que está por encima de nosotros y que no podemos cambiar su voluntad ni sus planes. Ya están constituidos, ya están allí y nadie los puede cambiar. No hay poder humano, no hay fortaleza humana que pueda cambiar los designios de Dios. Así que vamos a entrar en lo que es el capítulo 12 de Génesis, que nos habla acerca de este patriarca, Abraham. Dice la Escritura, me gustaría que me acompañen por favor en esa parte. Voy a leer estos primeros versículos, pero también quisiera que ustedes compartan conmigo la lectura y que puedan leer los versículos que vamos a estar citando. Para eso les pido que levanten su mano para que nuestros hermanos les acerquen el micrófono y puedan darle lectura y puedan escuchar la gente que nos está viendo y también todos los que estamos en este auditorio. Dice Génesis 12:1: Ahora bien, Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y así que partió Abraham tal como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Aram. Abraham tomó a su mujer Sarai, a Lot, hijo de su hermano, y todas las posesiones que había acumulado y las almas que había adquirido en Aram. Y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré, y los cananeos estaban entonces en la tierra.
Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Un pasaje que muchos recordarán cuando el Señor le habla a Abraham y le dice estas palabras y le da esta promesa de hacer de él una gran nación, una descendencia en la cual todas las familias de la tierra, incluyéndonos, seríamos bendecidos. Amén. Esa promesa que él dio y que estableció aquí en su palabra. Podemos ver el llamado que el Eterno le hace a Abraham. Pero hay algo que hay que resaltar en esta parte de la Escritura, que no era el primer llamado que el Eterno le había hecho a Abraham. De hecho, era el segundo llamado que él le hizo. El segundo llamado que él estaba haciendo a este hombre, que es un hombre como tú y como yo, aquí, las mismas cualidades, no es un superhumano, todos los personajes que están en la Escritura son hombres como tú y como yo, que decidieron reconocer a su Creador. Quiero que me acompañes en este mismo libro de Génesis, ahora en su capítulo 11, en su versículo 31. Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Amén. Entonces ahí vemos que el primero que sale de la tierra de Ur de los Caldeos fue el padre de Abraham, Taré. Él decide salir de este lugar donde estaba lleno de idolatría, donde la gente no rendía culto al Eterno, sino solo a otros dioses, como hoy en día. Y este tema acerca de la descendencia de Abraham ha sido un tema que hemos estado compartiendo aquí en Veracidad Channel y que lo hemos estado compartiendo a todos los colaboradores de este espacio. Y que vemos lo fundamental de conocer las raíces, de conocer cuáles son nuestros principios y nuestros fundamentos por los cuales nosotros hoy creemos. Vemos en esta primera parte a Taré saliendo de este lugar, pero el Señor ya se le había revelado a Abraham que era necesario que saliera de este sistema, de esta falsa adoración, que dejara a sus dioses, ese lugar y ese espacio donde sin duda no estaba el Eterno, no estaba la adoración centrada en el Dios real y en el Dios verdadero. Podemos también asimilar esto en el hecho de que hoy también en nuestros días y en la actualidad vivimos la misma situación. Se ha sacado a Dios de todos los ambientes, se ha sacado a Dios de las familias, se ha sacado a Dios de las escuelas, se ha sacado a Dios de la sociedad, y eso sin duda ha traído complicaciones, ha traído situaciones desagradables, porque la adoración al Dios verdadero no se está llevando a cabo, sino que estamos adorando a otros dioses. Lo comentábamos en la escuela del discipulado. Hoy los cristianos, los creyentes, los discípulos del Señor están adorando a hombres, están adorando a organizaciones,
están adorando a sistemas religiosos, cuando su única adoración debería estar centrada en el Dios que nos hizo, que nos creó y que está por encima de nosotros. También comentábamos acerca de que hay dioses en nuestras vidas ocultos. Una frase que me encantó tanto y que la repito en este momento es: esos dioses de bolsillo que están en nuestro ser, en nuestro interior. Y por la adoración de esos dioses en nuestras vidas, estamos rehusándonos al llamado que Dios nos está haciendo. Porque le estamos dando más importancia a esos dioses, a esas partes que compenden de nuestra vida, y no aceptar el llamado de Dios, la voluntad de Dios y lo que Él tiene plasmado y ya de antemano preparado para nosotros. Nos rehusamos. Y algunas de esas cuestiones pueden ser nuestra familia, pueden ser nuestros vicios, nuestros placeres, la misma religión, las costumbres, las tradiciones. Hay muchos motivos, hay muchas cosas que se convierten en nuestro Dios y que están ahí arraigadas a nuestras vidas y que no nos están permitiendo que hagamos caso al llamado de Dios, al llamado, los miedos, los temores, el qué dirán, tus pensamientos de fracaso, tus pensamientos de yo no lo puedo hacer, no creo ser la persona indicada. Pero déjame decirte que el llamado de Dios a los hombres lo ha hecho por mucho tiempo. Se ha manifestado a ellos y les ha hablado. Tal vez recordarás a Noé, un hombre el cual también fue llamado por Dios y el cual le encomendó una gran tarea. Le encomendó hacer un arca, una enorme arca, para salvar a la humanidad. Y solo de esa humanidad se salvaron 8 personas. Y a lo largo del tiempo Dios ha estado llamando al ser humano, los ha elegido para llevar a cabo sus proyectos, sus planes, su voluntad. Así como Él te ha llamado hoy y te sigue llamando e insiste. Estoy seguro que no te ha hablado una vez, seguramente te ha hablado más de 3 veces. Insiste en que lleves a cabo sus planes, sus proyectos, lo que Él de antemano ya dispuso en tu vida. Pero regreso a la pregunta: ¿haremos caso a ese llamado de Dios o simplemente no obedeceremos a lo que Él quiere para nuestras vidas? ¿Qué vamos a hacer? Llego a la conclusión del llamado de Dios por una razón, por una experiencia. Porque estudiando precisamente su palabra y comprendiendo el inicio de estos hombres de fe, de la raíz de la fe en el Creador y en el Mesías, me topo con toda esta escritura que nos habla acerca de los hombres llamados por Dios. Porque déjame decirte que si tú crees que no tienes un llamado, quiero decirte que estás en un error. Porque a todos Dios nos ha llamado. A todos. Todos tenemos un llamado. Y llego a la conclusión que Dios me dice a través de la Escritura
de que yo te he llamado a ti y te he elegido para llevar a cabo mis planes. No elegí a tu hermano, no elegí a tu padre, no elegí a tu vecino, no elegí al que está sentado a tu lado, te elegí a ti. Y yo me pregunté y dije, ¿por qué a mí? ¿Qué tan especial soy yo? ¿Qué puedo tener yo si mi hermano es mejor? Si tiene más facilidad de palabra. ¿Por qué yo? Y el Señor me dice, porque tú eres el llamado. Y contigo quiero hacer grandes cosas. Quiero manifestar mi poder. Quiero manifestar lo que de antemano ya tienes leído en las Escrituras. Y cuando leo esa palabra y empiezo a analizar, un fuerte viento entra a mi habitación. El viento de su espíritu, la manifestación de su espíritu, como en ese día de Pentecostés. Que ese viento entró y me dice, tú eres el llamado, el elegido, para que anuncies mis nuevas noticias de salvación, para que compartas, para que la gente cree en mí a través de ti, de tu mensaje. Y ese llamado no es solo para unas cuantas personas, es para todos los que estamos aquí, para todos los que nos están viendo. Así como Abraham fue llamado y creyó en la palabra del Señor, creyó y obedeció. Que sin duda le costó aceptar ese llamado, por supuesto. ¿A quién no le cuesta? ¿Quién Dios le ha hecho un llamado y no ha obedecido a él? Sino todo lo contrario, ha buscado cómo zafarse de ese llamado, dando su primogenitura a otra persona, dando esa corona, dando ese llamado a otros. Qué triste va a ser cuando lleguemos ante la presencia del Señor en el juicio y nuestras obras sean expuestas y el Eterno nos diga, tú no hiciste caso a tu llamado, lo abandonaste, lo dejaste por tus dioses, por tu miedo, por tu temor, por tu falta de compromiso, por no creer en lo que yo de antemano me estaba revelando a ti. Me revelé a ti a través de mi palabra, a través del sueño, a través de las circunstancias que están a tu alrededor, y no entendiste que yo te estaba llamando. Será triste, será lamentable ese hecho, sin duda. Yo no quisiera estar en esa situación. Yo creo que tampoco tú quieres estar en esa situación. Por eso hoy el Señor, a través de esta palabra, nos recuerda nuestro llamado. Yo sé que Dios te ha hablado a tu vida. Normalmente somos sensibles a la voz de Dios cuando estamos en nuestros más terribles problemas, cuando estamos pasando diferentes circunstancias, las cuales se salen de nuestro control. Ahí normalmente somos más sensibles a escuchar la voz de Dios, a escuchar su mensaje. Y a veces podemos decir, Señor, ¿sabes qué? No entiendo todo esto, aquí estoy, haz tu voluntad. Pero otras veces decidimos luchar y no dejar en las manos de Dios todas las cosas.
Porque aquellos que aman a Dios, aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, todas las cosas les son para bien. Y si tú crees eso, si crees esa palabra, todo lo que pasa a tu alrededor va a ser para bien. Si le amas y buscas obedecerle. Veamos algunos ejemplos de hombres que fueron llamados por Dios y que obedecieron a ese llamado. Hombres como tú y como yo, como le he dicho antes. Hombres que vieron la manifestación de Dios, la misma gloria de Dios, y decidieron rendirse a Él. Fueron cautivados y eso los llevó a reconocer al Creador, al Salvador. Es el momento que si hemos pecado, si le hemos fallado al Señor, nos arrepentamos de todo corazón y le digamos: Señor, perdóname, perdóname porque te he fallado, pero también porque no he hecho caso al llamado que me has hecho. Perdóname. Pero regreso a la pregunta: ¿haremos caso a ese llamado de Dios o simplemente no obedeceremos a lo que Él quiere para nuestras vidas? Quisiera que me acompañen primero al capítulo 4 de Mateo. Mateo 4, versículos 20 y 21, por favor. De allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Le siguieron. ¿A quién siguieron estos hombres? Jacobo y Juan estaban en esta barca. ¿A quién decidieron seguir? A Jesús, el Mesías. Se había manifestado. Dice que dejaron todo y le decidieron seguir. Estaban remendando sus redes. Juan, el apóstol, llega a ser parte ahora importante porque es el discípulo del amor, que pudo ser el que percibió y pudo experimentar el amor de Cristo en su vida. Así como cada uno de nosotros hemos experimentado ese amor de Dios en nosotros, en el momento que Él nos perdonó por nuestros pecados, decidió darnos su amor, manifestarnos su amor por medio del perdón. Cuando nosotros le dijimos: Señor, perdona mis pecados, soy un pecador. Tal vez lo recuerdes en este momento. En ese momento el Señor actuó su amor sobre nosotros. Nos mostró su gracia, su bondad, pero sobre todo su amor, perdonándonos por nuestros pecados, por nuestras faltas, nuestras fallas. Juan el Bautista, lo recordarán, primo del Señor, que predicaba un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de hacer teshuvá en nuestros corazones, para que fuéramos ciudadanos del reino, para que seamos parte de ese reino. Juan el Bautista lo menciona en la palabra allí en Juan 1:40. Fue el apóstol, dice Juan, antes en el lugar donde Pedro por primera vez se lo encontró con el Señor. Aquí junto al mar de Galilea lo vio por segunda vez Juan y su hermano. Al igual que Pedro y Andrés, fueron atraídos por el Señor y le siguieron.
Este discípulo del Señor, Andrés, ya había tenido en su primera experiencia este mensaje de arrepentimiento y sabía que Jesús era el Mesías que se había manifestado para traer el perdón y para traer la restauración en la vida de los seres humanos. Y este mismo Andrés es parte fundamental para que el apóstol Pedro entonces entendiera y fuera atraído hacia el Mesías, pueda conocer su mensaje. Estoy seguro que alguna persona dentro de tu vida fue la que te ayudó para ser atraído al Señor, para que conociera su palabra, para que conociera su mensaje. Él fue obediente al llamado de Dios. Esa persona obedeció al llamado y creyó en la palabra del Señor. Creyó en ese mandato que el Señor lo escribió, que lo dejó estipulado allí en su palabra, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y por medio de esas personas o de esa persona es que hoy estás aquí escuchando este mensaje, escuchando esta palabra, para que puedas entender el llamado de tu vida, el llamado que Dios te está haciendo. ¿Serás obediente a ese llamado o definitivamente lo pondrás a un lado y continuarás con tu camino? Tomarás el camino fácil y sencillo, que es fácil y no te encontrarás con ningún problema. O tomarás el camino el cual hay espinas, hay sufrimiento, hay dolor, pero que al final tiene una recompensa, la vida eterna, la vida que Jesús nos da. ¿Qué harás? Es la pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir a Jesús, dejar todo y seguirle? ¿O seguirás arraigándote a tu condición actual? ¿Va a ser fácil? Definitivamente no, te lo aseguro. No es nada fácil. Hay que dejar muchas cosas. Hay que abandonar placeres. Hay que abandonar vicios. Hay que estar luchando todos los días con aquello que es nuestro talón de Aquiles, para agradar al Eterno, para hacer caso a su llamado. Veamos otra cita bíblica, el cual vamos a encontrar en Mateo, en su capítulo ahora 9, versículo 9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y éste se levantó y le siguió. Ahora podemos ver a Mateo, otro de sus discípulos, también conocido como Leví, que decidió dejar todo por seguir al maestro. Lo abandonó. Era un recaudador de impuestos, alguien que no era bien visto por la sociedad. De hecho, a muchos no les caía bien. Era como el cobrador de estos días, que llega a tu puerta a cobrarte las deudas. El cobrador de impuestos. Entonces, tenía esa etiqueta dentro de la sociedad, pero algo vio en Jesús que lo atrajo, que lo hizo reconocer que había algo mejor en él, en su mensaje, en su palabra. Y ese mensaje es el que hoy nos está trayendo a nuestras vidas, nos está llevando a él. Continuemos ahora con el capítulo 12
de Hebreos, capítulo 12, en su versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en quién, dice la Escritura, en los ojos en Jesús, en Yeshua, el autor y consumador de ¿qué? De la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz. ¿En quién hemos de poner nuestros ojos? ¿En quiénes los discípulos pusieron su mirada? ¿En quién el padre Abraham puso su mirada? ¿En quién Noé puso su mirada? En el Creador, en la manifestación, dice, de Yeshua, de la fe, el consumador de todo lo que ha sido escrito, de lo que está escrito hasta el día de hoy. Él es el cumplimiento de todo lo que se escribió. Y en Él es donde debemos de poner nuestros ojos, no en los hombres, no en las organizaciones, no en las tradiciones, en nada que tenga que ver algo que parezca a Dios, pero que no es Dios, que está fuera de los parámetros de lo que el Creador quiere, de lo que el Creador nos está llamando a hacer. Esta es una decisión muy difícil. Es una decisión que hoy tenemos que tomar los que realmente queremos hacer caso a nuestro llamado, al llamado de Dios. Pocos seguramente lo harán, pero esos pocos que lo hagan serán suficientes para que el Señor cumpla su voluntad. Porque déjame decirte que su voluntad se hará con uno o con dos o con tres, se llevará a cabo. Lo lamentable es que tú no serás parte de eso, porque no quieres hacer caso a tu llamado, a lo que Él ya de antemano dispuso. Así que es momento de que tomemos esa decisión radical en nuestras vidas y dejemos que Dios se manifieste, que tengas fe y que creas en esa palabra. No hagas caso omiso, no hagas caso omiso a este mensaje, a esta palabra que hoy está trayendo para ti. Sé que a veces la muerte nos aterra, pensar en el hecho de la muerte. Y lo siguiente que voy a decir no es para meterte miedo acerca de las decisiones que hoy vayas a tomar, pero sí para que reconsideres que esta vida la tenemos prestada y esta vida no nos pertenece. Y que hoy podemos estar en este espacio, en este auditorio, pero también al salir de este lugar pueden pasarnos muchas cosas. Es el momento que si hemos pecado, si le hemos fallado al Señor, nos arrepentamos de todo corazón. Y le digamos, Señor, perdóname. Perdóname porque te he fallado, pero también porque no he hecho caso al llamado que me has hecho. Perdóname. Quiero ser parte de ese reino, quiero ser parte de tus planes, de tus propósitos, de todo lo que antemano ya pusiste, que ya me diste a conocer, pero que he sido duro, me he envanecido en mi necedad.
para no atender a ese llamado que tú me estás haciendo. Perdóname, me arrepiento, decido hacer un nuevo comienzo hoy, aquí, en este espacio, en este día de Shabbat, en este día de santa convocación que el Señor nos está llamando a que hagamos esa teshuvá en nuestros corazones, a que regresemos. Veamos otra cita bíblica en 2 de Pedro, en su capítulo 1, versículo 3. Si por favor alguien puede darle lectura. Ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. Amén. Aquel que nos llamó, dice, por su propia gloria y virtud. Esa gloria y virtud que sin duda los apóstoles y los discípulos del Señor vieron en Jesús, la misma manifestación de Dios en esta tierra. Esa manifestación que hasta el día de hoy queda revelada en su palabra, en su mensaje, y que nos cautiva, que el Señor es nuestro Salvador. Él nos llamó a su gloria y virtud. Somos atraídos de la misma manera. Luego, por esta misma gloria y virtud, nos llamó para que seamos parte de ella. Y lo mismo ocurre con todos aquellos que creen en Jesús como Señor y Salvador. Quiero que vayas reconsiderando, si tú no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, a que hagas esa oración, a que vayas reflexionando en que necesitas al Señor en tu vida. Pero también, si ya le aceptaste, es momento que, si le has fallado, que si no has obedecido a lo que Él estipuló en su palabra, a su llamado, a que te arrepientas, a que retornes, a que tomes en serio ese llamado que Dios te ha hecho, que lo lleves por obra, por práctica. Es difícil y tiene también sus complicaciones, pero te aseguro que si nos tomamos de su mano y confiamos en Él, vamos a poder hacerlo. Él nos dice que nos esforcemos y seamos valientes, que no desmayemos, porque Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Nos acompañará y hará grandes cosas en nuestras vidas. Pero sobre todo, si somos obedientes a su llamado, solo dejemos que la gloria se manifieste y que esa gloria sea solo para Él. No nos dejemos impresionar por lo que tú puedas hacer, sino lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. Ese es el mensaje que Él tiene para nosotros, que hoy nos comparte aquí, que no está oculto, que está dispuesto para todos, que está allí en la palabra. ¿Cómo llega el conocimiento? ¿Cómo podemos tener esa virtud? Cuando empezamos a leer su palabra, cuando empezamos a escudriñarla. ¿Cómo cree usted que yo pude llegar al conocimiento y decir, Señor, tengo que hacer caso a tu llamado? Estudiando su palabra, estudiando este mensaje que está aquí. Así pude llegar al conocimiento de esa palabra, a que mi corazón fuera redargüido para decir, Señor, haré caso a tu llamado.
no seré el mejor, no me siento alguien especial, pero yo quiero ser obediente a lo que tú me has llamado. Hay cosas con las que todavía tengo que trabajar, Señor, pero voy a ser obediente. Quiero hacer tu voluntad y sé que en esa voluntad y en esa obediencia tú me vas a bendecir. Tú vas a estar conmigo. Tú me vas a llevar a la tierra prometida, así como lo hiciste con Abraham, así como él te creyó y en que su principio fue difícil, tú lo bendijiste y has hecho de él una nación grande, de creyentes, de discípulos, de todo el pueblo de Dios. Solo fue así como el Señor nos puede hablar. Solo es así como el Maestro puede hablar a tu vida y vas a llevar a cabo su llamado. A veces hay que dejar muchas cosas para tomarnos el tiempo, para estudiar su palabra, para que tengamos esa comunión con Él, para percibir que su Espíritu está llenando nuestra habitación. Tal vez habrá que dejar un momento la televisión, habrá que dejar un momento el entretenimiento para sentarnos, tal vez a solas, y abrir nuestras Biblias y saber qué nos quiere decir el Señor. Habrá que dejar algunas cosas para que entonces comprendamos su mensaje y su llamado. La cuestión es que si estás dispuesto a hacerlo. ¿Estás dispuesto? ¿O simplemente cerrarás este libro y lo pondrás en algún lugar de tu casa? O tal vez lo usarás como pisapapeles y lo dejarás ahí. Te aseguro que no vas a escuchar la voz de Dios. Si haces eso, hay muchas Biblias empolvadas que no son abiertas. Pero es más triste saber que hay Biblias empolvadas en casa de aquellos que se consideran discípulos del Señor. Hoy vas a llegar a tu casa, vas a desempolvar esa Biblia y la vas a abrir. Vas a abrir esta palabra para que el Señor te hable, para que el Señor te diga qué es lo que tienes que hacer, para que seas obediente a tu llamado. Solo así podrás ser redarguido, podrás ser instruido y podrás ser capacitado para hacer caso a tu llamado. Así que eso es lo que hoy vamos a hacer. Abrir esas Biblias, esa palabra. Dejar a nuestros dioses, dejar nuestros vicios, dejar nuestros placeres, para que el Señor nos hable. Ya no vamos a luchar contra el Señor, ya no vamos a ser como Faraón, duros de corazón. Ya no nos vamos a resistir a todo lo que Él hoy está haciendo en nuestras vidas, a todo lo que Él hoy está trayendo a través de personas a tu vida, a través de Veracidad Camino y Vida, a través de Veracidad Channel, a través del vecino, a través del hermano, del padre, a través de Él, que se está manifestando.
Y con esto concluyo. El Eterno no envió a su Hijo para que se pierdan, sino que por medio de su Hijo todos llegaran al arrepentimiento y a la salvación. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a regresar al camino que Él de antemano ya estableció. Ese camino que nos conduce por medio de sus mandamientos, sus estatutos. Ese es el llamado que el Señor tiene para tu vida. Fue un gusto haber compartido esta palabra con ustedes y haber estado en este espacio. Hagamos teshuvá en nuestro corazón hoy y arrepintámonos de todos nuestros pecados, nuestras faltas. Vamos a hacer una oración. Primeramente, para aquellos que están allí en sus dispositivos, que están allí en la televisión, que están en sus computadoras. Si no has aceptado a Jesús y por casualidad escuchaste este mensaje, te invito a que hagas esta siguiente oración. Señor, gracias te doy por este mensaje. Reconozco que tú eres el Señor, Creador, que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nuestros pecados y que por medio de Él hoy nos traes salvación, nos das tu amor. Te acepto, Jesús, como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, hoy decido tener una nueva vida en ti. Te pido humildemente que puedas hacerme parte de tu reino, escribiendo mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias. Amén. Y ahora todos los que somos creyentes y los que estamos aquí, nos despedimos. Que Dios los bendiga a todos nuestros hermanos y continúen con la programación de Veracidad Channel.